Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Hoy vamos a volver a hablar de televisión, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. A lo largo de la vida de una persona hay una serie de noticias relevantes del mundo, no noticias personales, sino cosas importantes que han pasado en el mundo, que todos hemos vivido de una manera o de otra, que nos han pillado en un sitio o en otro, y que han llegado a nosotros esa información de una manera o de otra. Antiguamente, el medio de información que había era el periódico, posteriormente fue la radio. Son medios que todavía están ahí, son medios que todavía seguimos. Luego la televisión, ahora es internet, las redes sociales e internet en general. A través de estos medios es por donde recibimos esa información, esas noticias de esos momentos importantes. Hoy voy a compartir con vosotros 5 de esos momentos importantes. Vamos a ellos. Empezamos por el primero. Españoles. Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975 fallecía el dictador Francisco Franco, que había sido el dictador en España durante 40 años, desde su victoria en el levantamiento contra el Estado de Derecho que había en aquel momento. La enfermedad de Franco se convirtió durante toda su enfermedad de los últimos días de su dictadura, se convirtió en habitual ver en las noticias, que en aquellos tiempos en televisión solo había TV1 y TV2, pues se convirtió en habitual el parte médico del equipo médico habitual, valga la redundancia. Ibas viendo el deterioro que tenía Franco y estaba claro hacia dónde iba la cosa, porque el hombre pues además era muy mayor ya también. Bueno, me acuerdo que el día que me despertó por la mañana mi madre, yo tenía que ir al colegio, y me despertó para decirme, con voz de miedo, que había muerto Franco. Había ese pensamiento de que iba a pasar algo cuando muriera Franco. Me acuerdo de que me levanté, desayuné y me preparé para ir al colegio como siempre. Cogí el autobús, solo recuerdo que en el autobús había mucho silencio. Llegué al colegio y me lo encontré cerrado, porque se habían instaurado, creo que fueron 3 días de duelo. Bueno, pues evidentemente todos nos volvimos a casa. Vimos en la televisión el anuncio del presidente del gobierno, que se ha hecho muy famoso y que es con lo que empezó esta noticia de la muerte de Franco. Y empezó todo el duelo que duró un montón de días, en el que casi todo consistía. Se puso en la Plaza de Oriente el fénetro de Franco y pues la gente desfilaba por delante y saludaba, o por sus adentros alguno iría a comprobar si de verdad estaba muerto o no estaba muerto, y toda la pesca. Una cosa bastante pesada para un crío que en aquel momento estaba haciendo séptimo de GB, porque era interminable. O sea, era solo gente y todo el rato lo mismo. Música militar y gente haciendo eso. Y luego vino el entierro, que recuerdo que iba al coche con el fénetro y el rey andando detrás, y luego por todas las calles llenas de gente y tal, hasta que lo enterraban en el Valle de los Caídos. Esta fue la primera noticia que me llegó a mí, sobre todo a través de televisión, aunque la noticia en sí mismo no me llega por televisión, porque mi madre la vio en la radio, pero sí que todo el seguimiento lo hago por televisión de este tema. ¿Qué pasa? No. ¡Quiete todo el mundo! 23 de febrero de 1981. Estaba yo por entonces haciendo FP, segundo grado de FP en el colegio Sanzorri, de aquí de Hospitalet, y iba al colegio por la tarde. Entonces, bueno, pues estábamos, creo que era de 4 de la tarde a 10 de la noche, si no me acuerdo mal.
Y bueno, pues a la media tarde teníamos recreo para ir a merendar y tal. Bueno, ese día, pues, yo sabía que estaban en Madrid liados porque tenían que elegir el nuevo presidente del gobierno porque Suárez había dimitido y tenían que elegir nuevo presidente del gobierno. Entonces, un compañero del colegio vivía justo al lado, o sea, salías del colegio y en la misma calle del colegio, enfrente vivía él, que era mi amigo Trujillo. Y pues él se iba a merendar a casa porque estaba al lado. Los demás que vivíamos más lejos, pues merendábamos en el mismo colegio. Y cuando volvió, teníamos clase, no me acuerdo de qué. No me acuerdo si teníamos clase de tecnología o... No me acuerdo de qué teníamos clase. Pero vino diciendo que la Guardia Civil había entrado en el Parlamento, en Madrid. Y claro, nosotros dijimos, ¿pero qué dices, tío? Que sí, que lo han dado por la tele, que es un golpe de Estado, que ha entrado la Guardia Civil, que dicen que van a salir tanques y tal. Bueno, estábamos en el colegio. En el colegio no se sabía si esto era verdad o no, pero se decidió seguir con las clases normalmente. Salimos del colegio a las 10, íbamos para casa, habíamos un grupo de amigos que éramos los del barrio, que siempre subíamos juntos. Y no parecía que pasara nada, porque tú pasabas por delante de los bares y se veía la gente, en los bares y tal, no parecía que estuviera pasando nada raro. Pero al llegar a casa, pues sí que estaba pasando. Entonces, bueno, había la famosa escena de Tejero entrando en el Parlamento, que se grabó así como medio a escondidas y todo el rollo, y fue la noche en la que, bueno, pues salieron tanques en Valencia, y salió el rey a dar el discurso que se hizo tan famoso, en el que se dice que el rey paró el golpe de Estado por aquel discurso. Yo creo que le vino de puta madre para darle a la monarquía, que estaba así un poco como en entredicho, fuerza. Y recuerdo como, claro, yo como iba al colegio por la tarde, por las mañanas pues estaba en casa y estuve viendo todas las noticias sobre el tema, porque a la mañana siguiente ya quedó resuelto. Bueno, primero empezaron a salir guardias civiles por las ventanas, que era bastante curioso de ver, como iban dejando solo al señor Tejero dentro, iban saliendo por las ventanas, porque la cosa había sido nula, porque solo había habido un poco de movimiento de tropas, pero la mayoría de tropas, de generales del ejército y de capitanes generales estaban con el rey, con lo cual no había habido ningún levantamiento y eran 4 pollos los que estaban liándola, que pues fueron detenidos y luego se entró en todo un proceso súper largo de juicios, historias. Nos vamos al 2 de agosto de 1990, que fue cuando empezó la Guerra del Golfo. La Operación Tormenta del Desierto, la madre de todas las batallas. El tema es Irak, por aquel entonces, gobernada por Saddam Hussein, invadió Kuwait. Y Kuwait era aliada de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se organizó una unidad militar internacional, una gran flota, para reconquistar Kuwait y sacar de allí a Irak. Lo curioso de esta noticia en concreto es que por primera vez se veía la guerra de esta manera. Se hicieron famosas las escenas grabadas con cámaras de alta sensibilidad que tenían por entonces una tonalidad verde, toda la imagen tenía una tonalidad verde, de los ataques nocturnos, de los bombardeos nocturnos, del seguimiento de los misiles, cómo impactaban en los objetivos militares. Y todo esto, hasta entonces, esto no se había visto. Fue una guerra que parecía que los ataques especiales se hacían a las horas de máxima audiencia para que quedara más bonito en las conexiones que se hacían en los noticiarios de todo el mundo. Yo además, por entonces ya estaba trabajando en Mercabarna, trabajaba en Cefrusa, y el tema me afectó un poquillo más desde un punto de vista más cercano. Y es que el hijo de uno de los compañeros, de Valero, que era el jefe de mantenimiento de Cefrusa, estaba en aquel tiempo haciendo el servicio militar y estaba destinado en el portaaeronaves Príncipe de Asturias. Y el portaaeronaves Príncipe de Asturias fue el barco elegido por la Armada Española para formar parte de la flota internacional que se dirigió hacia Kuwait.
Claro, aunque se decía que solo según qué barcos iban a estar en primera línea y tal, pues es evidente que un padre y una madre, que como era Valerio y su mujer, pues tuvieran una preocupación muy gorda sobre que su hijo no le fuera a pasar nada estando destinado en ese barco en esos momentos. Lo que pasa es que aquello fue una cosa que se hizo de aquella manera. Se recuperó Kuwait, se le dio un palico a Irak y luego se le metieron un montón de sanciones y todo el mundo para su casa después de haber pillado, que si pilló un poco de petróleo de aquí, que si una pasta con la reconstrucción de Kuwait y todas estas cosas. Y eso posiblemente fue a desencadenar en cosas que vinieron después, como la siguiente noticia, que fue, que para mí es el ataque del 11 de septiembre. Hay que decir que yo en 1993 había estado en Nueva York. En 1993 varios amigos fuimos a Nueva York en periodos distintos. Yo fui solo a Nueva York. Tenía unos amigos, Nacho y Jordi, que ya habían estado y que me dieron una serie de consejos para la visita a Nueva York. Que recuerdo que me dijeron que fuera a Central Park en domingo, y así lo hice y la verdad es que lo disfruté mucho. Al puente de Brooklyn al atardecer y a las Torres Gemelas al oscurecer para ver cómo la ciudad se iluminaba cuando caía el sol. Hice todo lo que me dijeron. Recuerdo que cuando ya había oscurecido por completo y toda la ciudad estaba iluminada y yo salía de las Torres Gemelas, levanté la vista hacia arriba, vi las dos gigantescas estructuras elevarse iluminadas hacia el cielo. Tiré una foto que quedó bastante mal porque me quedó muy movida, porque había muy mala luz. Y me quedé un rato mirando, alucinando con el tamaño colosal, que ya había podido ver desde la perspectiva de arriba, que todo lo que tenías a tus pies parecía que fuera de juguete. Por eso, la noticia del 11S a mí me afectó bastante. Es curioso porque el día del 11S yo había quedado con mis amigos Goro y Ceci y con Anabel y Julián, que eran otros dos amigos que conocíamos por internet, que habían estado de viaje y nos querían enseñar las fotos del viaje. Entonces, habíamos ido a comer a Sands, a un restaurante hindú que había en Sands. Habíamos estado comiendo ahí por la tarde y volvíamos andando a casa de Goro y Ceci para ver las fotos. Y entonces, yo tenía móvil ya, y me llamó Chema Pamundi, mi amigo Chema Pamundi. Y me preguntó, ¿dónde estás, Antonio? Y dije, pues mira, estoy en la calle, venimos de comer con Goro y Ceci y vamos ahora a casa de ellos. Dice, ¿no has visto la tele? Y dije, no, donde hemos estado comiendo no tenían televisión, no hemos visto nada. ¿No sabes lo que ha pasado? Y digo, no sé qué ha pasado, tío. Y entonces me empezó a explicar. Pero aparte, claro, estamos hablando desde el principio de la llegada de noticias, que estaba la cosa muy deformada, porque estaba claro lo que había pasado, que era que dos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas y otro avión se había estrellado contra el Pentágono, pero se hablaba de otras explosiones en otros sitios, se hablaba de que estaban pasando cosas también en Israel, se hablaba de que se estaba montando un pollo bastante gordo. Y yo dije, tío, no tiene ni, porque Chema siempre ha sido muy de la broma, y yo le digo, no tiene gracia, tío, tal. Me dijo, que no, tío, que de verdad, que es en serio, que de verdad. Entonces se puso su pareja por entonces, que era Vero, que además era la hermana de Ceci. Me dijo, Antonio, que es verdad, que lo están dando por la tele, llegad a casa y poned la tele y lo veréis. Claro, llegamos a casa de Goro y Ceci, pusimos la televisión y efectivamente vimos las torres humeando. Bueno, la torre humeando, aunque eso nos dimos cuenta después. En ese momento, al poquito de estarlo viendo, estaba la locutora y entonces se vio cómo la torre se venía abajo. Y ella dijo, estamos viendo repetida la caída de la primera torre. Y yo aluciné, porque pensé, pero ¿cómo se puede haber caído algo tan grande como aquello que yo he visto? Y entonces la locutora dijo, rectificamos, no estamos viendo la caída
en diferido de la primera torre. Estamos viendo la caída en directo de la segunda torre. Y claro, todavía flipé más. O sea, las dos torres gemelas se habían venido abajo. Ese era el momento en que se venía abajo la segunda. Estuve bastante rato en casa de ellos, evidentemente no vimos las fotos del viaje, nos quedamos enganchados al televisor viendo lo que estaba pasando, sin acabárnoslo de creer, viendo cómo se iban recibiendo noticias de otras cosas que habían pasado en Washington, de otro avión que se había estrellado. Posteriormente llegué a casa y estuve hasta bastante tarde por la noche viendo. Recuerdo que lo último que vi antes de irme a dormir eran unas imágenes que se hicieron muy famosas, porque había un grupo de periodistas, creo que eran franceses, no me acuerdo exactamente, que estaban grabando a los bomberos de Nueva York mientras estaban haciendo una actuación en una alcantarilla. Y en ese momento, en el momento en que están en la calle grabando, se oye un avión, la cámara levanta la vista hacia arriba, están al lado de las Torres Gemelas, y se ve como uno de los aviones se mete en la torre. Y eso es una imagen que a mí me dejó helado delante de la tele cuando la vi. Ese mismo grupo de reporteros es el que posteriormente llegó a ir a una de las torres con alguna de las unidades y a ver el panorama que había allí, que es otra cosa que eso se vio posteriormente y que era muy impactante lo que se veía allí. Esa noticia fue muy impactante. Yo al día siguiente tenía una reunión de empresa, como comité de empresa muy importante, y la verdad es que por la mañana, cuando me levanté, todo esto había perdido absolutamente interés, porque estábamos viendo cambiar el mundo delante nuestro, y en aquel momento no nos imaginábamos cuánto estaba cambiando el mundo delante nuestro, cuánta libertad íbamos a perder en todo el mundo por lo que estábamos viendo en aquel momento en televisión. Os he contado cómo vi la noticia en su momento y dónde estaba yo en cada uno de estos momentos. Así que, bueno, ya sabéis, comentad, compartid, dadle a me gusta si os gusta, decidme las noticias que os han impactado a vosotros y dónde habéis estado en esos momentos. Y ya sabéis, la semana que viene nos volveremos a ver y haremos algo que sea para celebrar Halloween. Así que hasta la semana que viene. ¡Adiós!